La verdad del arrepentimiento. Este es el tema número 5 en el cual estamos viendo acerca de reconciliándonos con Dios. Y bueno, esta parte nos habla, este tema, que el arrepentimiento es un requisito ineludible, es decir, que no puede dejarse de pasar para poder volver a encontrarnos con Dios y tener una comunión con Él. Y quiero leerte lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 13 versículo 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 13 versículo 1 al 5. Igual te invito a que si tú tienes Biblia, pues la puedas poder leer, ¿verdad? En tu casa y donde tú estás. Y dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso dice en Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5, pero vamos a ver ahora qué nos dice en Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es dar la espalda al pecado y volvernos a Dios. Entonces, si yo te hago una pregunta en este momento, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de todo ser humano, de toda persona? Es que se arrepientan según lo que leímos en Hechos capítulo 17 versículo 30. Es decir, es un cambio completo en nuestra manera de pensar y de vivir. Dar media vuelta para caminar en dirección opuesta. Si nosotros dibujáramos una U, la U comienza de un punto hacia el otro, pero da una vueltecita a un sentido contrario. Bueno, ese ejemplo nos ayuda a nosotros comprender la dimensión del arrepentimiento. Si vamos en un caminar en este momento, que ese caminar muchas veces cuando uno está sin Dios, pues es un caminar que estamos alejados de Dios, que no está en la voluntad de Dios. Y reitero, como lo expusimos en el tema anterior, no se trata solamente de nuestras buenas obras, porque yo creo que todo ser humano en el fondo tiene una buena intención, pero no es suficiente eso. Necesitamos arrepentirnos, cambiar de dirección para nosotros hacer ahora la voluntad de Dios. Todos nosotros por naturaleza y por voluntad propia estamos en el camino de pecado, y por este camino nunca vamos a agradar a Dios, porque Dios aborrece el pecado. Mientras el pecador no renuncia a él, está expuesto al juicio divino. Por lo tanto, quisiera presentarles que consideremos que el arrepentimiento, en primer lugar, es un mandamiento de Dios para todo el mundo. No es opcional. Debe ser la primera respuesta que damos al señorío de Cristo en nuestras vidas después de haber recibido su palabra y su llamamiento. Es la manera de demostrar que verdaderamente hemos aceptado que ahora Él es quien manda en nuestra vida y no podemos nosotros conocer su voluntad para nuestras vidas, a no ser que primero reconozcamos nuestro pecado en arrepentimiento, de volvernos a Dios. La Biblia revela en Hechos capítulo 17 versículo 30,
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Esto decreta que es mandato de Dios para todos aquellos que habitamos en este mundo, para todo ser humano. Pero también consideremos que el arrepentimiento como segunda parte, es un requisito para la salvación. Si alguien se da cuenta de las consecuencias tan terribles que esperan por vivir en el camino de pecado y sienten temores y apesadumbrado, pero si no tienen intención y voluntad para arrepentirse y abandonar todo pecado que ofende a Dios, ese pesar que siente, aunque es un buen principio, no es más que solo un remordimiento. Entonces, vamos a ver que hay una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento es cuando yo hago algo y en mi mente de alguna manera me duele haberlo hecho, me apena haberlo realizado y soy consciente de eso, pero hasta allí. Ahí hay un límite nada más en un remordimiento, en decir, híjole, sí lo hice mal, estuve mal, y ese es el punto del remordimiento. Pero el arrepentimiento, como ya se ha dicho anteriormente, es un cambio completo con relación a todo lo que ofende a Dios, a lo que antes se practicaba. De lo contrario, Él nos va, pues de alguna manera, a reprobar, me refiero a Dios, y a rechazar cuando tengamos que comparecer ante su presencia, como dicen las Escrituras, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice allí la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. El remordimiento ahí sí será eterno y un lamento irremediable. Entonces, ahorita que estamos en vida, ahora que respiramos, que somos conscientes, que tenemos razonamiento, que tenemos decisión y elección, ahora es el día de salvación. Ahora es cuando nosotros podemos verdaderamente arrepentirnos, porque ya cuando de esta vida nosotros partamos, ya ahí ya no podamos tener una vuelta hacia la vida, porque ya el Señor nos está dando el tiempo ahora. Entonces, antes estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso dice en Hechos capítulo 3, versículo 19. Entonces, en otra parte de la Biblia nos habla que el que robe no robe más, que el que practica el pecado ya no lo practique más, el que mentía ya no mienta más. Y entonces inclusive el arrepentimiento nos lleva también no solamente a dejar de hacer cosas y empezar a hacer cosas nuevas, sino también inclusive a reponer cosas que nosotros hicimos mal. Y tal es el caso de Zaqueo, que espero un día poder compartirte un mensaje de la Biblia acerca de Zaqueo, pero Zaqueo dice la Biblia que era un publicano y los publicanos recogían impuestos y pues muchas veces el publicano tenía la autoridad de pedir más de la cuenta a las personas que daban sus impuestos y ese dinero pues se lo quedaba. Y Zaqueo cuando tuvo un encuentro con Jesús, Zaqueo dijo, Señor, si a alguien le he robado, voy a darle 4 veces más de lo que le falta. Entonces él se arrepintió, hubo un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio. Él sabía que robaba a través de los impuestos y no solamente iba a dejar de robar, sino que dijo, voy a dar 4 veces más si a alguien le he robado. Entonces ahí está más claro el ejemplo de lo que es el arrepentimiento. Y finalmente dice entonces la palabra de Dios que nosotros estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando nos hemos arrepentido y nos hemos convertido para que nuestros pecados sean borrados, entonces van a venir tiempos de refrigerio, de paz, de esperanza, de seguridad,
de amor sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias para que también a ellos les alcance. Después, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto nos dice en Romanos capítulo 17 y también en el versículo 22. Querido amigo y amiga, pues la verdad del arrepentimiento es muy importante para nosotros volver a tener comunión con el Padre Celestial, y solamente el arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. Por eso clamemos en este día al Señor Jesús que Él venga a nosotros. Con tus propias palabras dile a Jesús que Él produzca en ti ese arrepentimiento, que traiga esa convicción sobre tu vida, en tu mente, en tu corazón, y entonces puedas tener una verdadera libertad en Cristo Jesús, y que ese arrepentimiento produzca frutos dignos, que se pueda mostrar en tu lo que Dios haga en tu interior se pueda demostrar en tu exterior, que Dios está produciendo en ti un nuevo cambio de vida, y que ese arrepentimiento tenga efectos positivos en tu vida y hacia con los tuyos. Dios te bendiga mucho.